Hola de nuevo, queridos hermanos. Seguimos con el estudio de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a centrarnos sobre el libro de Daniel, que ya va correspondiendo a, a la semana 70 de la profecía de Daniel, que está en el capítulo 9. Pero antes de llegar al capítulo 9 tenemos que pasar por el 2 y por el 7, porque son los capítulos que corresponden a la gran tribulación que vamos a ver a partir del capítulo 6 al 19 del libro de Apocalipsis. Bueno, para hacer un poco de preámbulo del libro de Daniel, Daniel se encontraba en Babilonia cuando escribe este libro, en el año 605 a.C., después de que Nabucodonosor y el imperio babilónico arrasaran con Jerusalén y se llevaran cautivos a la mayoría de los jóvenes, de la gente fuerte, de la gente valiosa, artesanos, gente de la alta sociedad y los más inteligentes. Entonces, en el primer exilio, Daniel fue hacia Babilonia. Y allí, por su capacidad intelectual y por sus dones que Dios le había dado, destaca y entonces se le da un lugar en la corte como uno de los sabios o consejeros del rey. Y en ese caso, y ahí está Daniel, en ese contexto está Daniel cuando resulta que el rey tiene un sueño. Y es un sueño porque él está preguntándose acerca de las cosas del futuro y Dios le da un sueño. Es curioso porque, bueno, es un rey babilónico que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Sin embargo, él pregunta, no le pregunta a Dios, sino él se hace sus preguntas, está inquieto, está con cierta ansiedad por saber qué va a pasar con su futuro. También era un rey muy ególatra y entonces él quería permanecer para siempre, quería eternizarse. Entonces esa era su inquietud, no era temor de Dios ni mucho menos. Pero él tiene un sueño inquietante del futuro y busca que los sabios le aconsejen, le enseñen, le muestren cuál es el sueño y qué es lo que está pasando. Sin embargo, no encuentra a nadie y al no encontrar a nadie, ninguno de los sabios que tienen el reino, resulta que se enfada, entra en ira y quiere matar a todos los sabios, y entre ellos está Daniel y sus tres amigos. En esto que Daniel se entera de la orden del rey y el capitán del ejército de Nabucodonosor va para allá para cogerlo y llevarlo a matar. Entonces Daniel le dice, bueno, quiero ver al rey, le voy a decir que yo puedo interpretar el sueño, pero me tiene que dar tiempo. Entonces va al rey, le pide que le dé un poco de más tiempo para recibir la revelación de Dios sobre el sueño, y entonces se lo concede. Él se va, habla con sus amigos judíos y, y comienzan a orar y comienzan a buscar al Señor. Y Dios le da la revelación a Daniel. Y entonces rápidamente, juntamente con el capitán, va a ver al rey. Una audiencia rápida y van a interpretarle, a decirle qué es lo que Dios le ha dicho acerca del rey. Y dice así, entonces, versículo 19, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc, que era el capitán del ejército, llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. La inquietud del rey se ve apaciguada por la interpretación del sueño que Daniel hace. Y ahí Daniel está en audiencia urgente con Nabucodonosor y le empieza a explicar el sueño.
Y llega en el versículo 29 y dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué visión más inquietante? Él ve una imagen, y la imagen era tan imponente, que le da pánico al rey. Y quería saber, él no declara cuál es el sueño a nadie, no le dice la visión ni nada de eso. Quería saber que alguien viniera a decirle cuál era el sueño para saber que venía realmente a darle la respuesta. Entonces Daniel es el que recibe la visión de parte de Dios y la interpretación. Y aquí llega la cabeza de oro. La cabeza de oro era él, es decir, se refería a él. Dice: tú, oh rey, versículo 37, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, la cabeza de oro es el imperio babilónico, con Nabucodonosor a la cabeza. Bien, seguimos adelante. En el sueño también la estatua tenía los pechos y los brazos de plata. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es este imperio? El imperio que le sucede al imperio babilónico, el imperio medo-persa, que conquistó el imperio babilónico y que también fue un imperio muy, muy, muy fuerte. Quizás no tanto como el babilónico, pero sí que fue muy fuerte. Seguimos adelante y nos encontramos con la cintura y los muslos de bronce. Se refiere al imperio griego. El imperio griego. El imperio griego fue también muy fuerte, pero se debilitó al morir Alejandro Magno, que era el general que conquistó con una rapidez tremenda todo el mundo conocido. Pero cuando llegó a morir, el imperio se dividió entre 4 generales. Estos 4 generales perdieron entre sí todo el imperio porque se dividieron, se debilitaron, tuvieron guerras internas y fue un desastre. Entonces terminaron cayendo en el siguiente imperio, que es las piernas de hierro. Esas piernas de hierro es el imperio romano, es el siguiente. Ese imperio romano fue también muy, 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 muy cruel. Como veremos en el capítulo 7 se describe esta misma figura de la estatua, se describe también de forma diferente con 4 bestias. Y estas 4 bestias simbolizan también esos 4 imperios. Pero vamos a continuar, porque esas piernas de hierro son muy importantes porque fue el imperio romano de la época, de su momento. Pero ese imperio romano evoluciona, no se pierde, no se va del todo. De hecho, hasta nuestros días continúa. Y esos son los pies de hierro y barro cocido. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma zona geográfica que el imperio romano mantuvo, es en la misma zona geográfica donde se mantiene ese imperio romano actual. Pero son pies de barro, son pies de hierro y barro cocido, mezclados. Lo que nos habla de su debilidad. Al hablarnos de la debilidad, nos está hablando de que no va a ser un imperio único, sino que van a ser varias naciones unidas por pactos, por alianzas, en las cuales se van a unir políticamente, o se van a unir por economía, o se van a unir por otros intereses. Vamos, tal y como la Unión Europea está unida hoy día. Es una unión débil. Si te fijas, los países del norte
Hoy estaba escuchando las noticias y hablaban del dinero que van a poner para rescatar la economía europea por la crisis del COVID-19. Van a poner en circulación 750.000 millones de euros. Pero ¿qué pasa? Que hoy las noticias decían que las águilas del norte no querían que los países del sur, es decir, no querían poner ese dinero en circulación porque ellos se iban a debilitar, y los países del sur que están muy perjudicados, ellos les da igual. Si tienen que caer y tiene que dividirse la unión, no les importa. De hecho, es una unión débil. Son pies de hierro y barro. Por lo tanto, lo más normal es que los países del sur terminen en un futuro por separarse del norte de la Unión. Bueno, no es lo que dice exactamente la Biblia, pero sí lo vamos a poder ver, vislumbrar un poco en los próximos capítulos, capítulo 7 de Daniel. ¿Por qué? Pues porque la bestia tiene 10 cuernos, que simbolizan 10 naciones, 10 reinos, etcétera, etcétera. Ya lo veremos en el Daniel 7. Pero de todas maneras es importante saber qué es lo que significa. Pies de hierro y barro significa debilidad entre las naciones, simplemente alianzas, no un solo imperio, sino países, naciones que se unen con un propósito. Muy bien. Y ahora llegamos a la piedra que golpea la imagen. Y eso quizás fue lo que a Nabucodonosor le generó más inquietud. Porque en el versículo 34 Daniel le dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y dice el 44: y en los días de estos reyes, esos reyes son esas naciones que se van a unir, que posteriormente veremos en el capítulo 7, que son 10. Dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Es decir, esos 10 reinos unidos por alianzas serán los que entre los que salga el anticristo y los que perduren, digamos, manteniendo una cierta hegemonía y un poder dominante en el mundo, en la semana 70 o en la gran tribulación, esos 7 años de gran tribulación de Apocalipsis. Pero al final de esa semana 70, al final de la gran tribulación, dice: se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esta piedra que golpea en los pies de barro, en esos reinos de donde sale el anticristo, esa piedra cortada no con mano, es decir, que no tiene nada que ver con el ser humano, que es una piedra que sale del monte de Sion, que es espiritual, que es Dios mismo, que viene de arriba y golpea la imagen, golpea el gobierno establecido durante tantos siglos sobre la tierra. Esa piedra es la segunda venida de Cristo y la implantación del reino milenial, donde Cristo va a gobernar todo el planeta, a todas las naciones, y toda rodilla se doblará. Pues esta es la interpretación del sueño y es lo que significa Daniel 2. Son bases importantes que hay que poner antes de continuar para poder entender Apocalipsis del capítulo 6 al 19 y para poder también entender Daniel 7 y 9. Capítulo 9 será más explícito y nos hablará de esa semana 70 en la que vamos a entender qué es lo que está pasando en esa semana 70 para poder comprender también Apocalipsis.
tenemos que entender una cosa, es que el libro de Daniel está escrito para el pueblo de Israel. ¿Bien? Está escrito para los judíos. Pero Apocalipsis está escrito para la iglesia. Entonces son dos raíles de una misma vía, y esa vía es la segunda venida del Señor. Por lo tanto, lo que sí vamos a ver aquí en Daniel es que Israel es el reloj profético de Dios. Mirando a Israel vamos a saber los tiempos, vamos a entender los tiempos. Pero no quiere decir que la iglesia esté ajena o al margen, sino que aunque la iglesia esté ahí, Israel marca los tiempos, porque así lo ha dicho el Señor. Eso es voluntad de Dios. Así que nosotros estaremos también, y estaremos de una forma definida, en un determinado proceso en el que la iglesia se va a ver involucrada, que ya iremos viendo más adelante cómo van a ir sucediendo este tipo de cosas y cómo se nos plantea en Daniel, cómo es la profecía para la iglesia y también para Israel. Pero es importante tener estas cosas en cuenta para que no nos despistemos y sepamos, cuando vayamos hablando de ciertas cosas, hagamos memoria y digamos, pues esto fue por aquello o esto fue por esta situación. Bien, al final del capítulo lo que vemos es que Nabucodonosor se rinde y reconoce que el Dios de Daniel es el Dios verdadero, y él se humilla y bueno, Nabucodonosor tenía esta bipolaridad. Esta era, lo mismo se humillaba delante de Dios, que lo mismo quería enaltecerse a él y ser adorado. Entonces, bueno, era un rey muy complejo. Pero lo que sí podemos ver es que Daniel era un siervo de Dios, que Dios lo usa de una manera muy poderosa, y que hasta nuestros días nos sigue hablando la profecía de Daniel, porque buscó y quiso entender los tiempos y saber qué es lo que el Señor quería hacer con su pueblo. Gloria al Señor. Muy bien, pues la próxima vez veremos Daniel capítulo 7, y ha sido un placer estar de nuevo en este tiempo. Espero que te esté siendo de ayuda. Cualquier duda que tengas, por favor, escríbela y déjala en los comentarios y podremos charlar más adelante. Y nada más, te mando un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga, bendiciones en el Señor, y Dios te guarde y te cuide. Adiós, hasta la próxima.